nombre de Jesús. Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 5, el verso 7 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que este día no vamos a tener escuela dominical. Normalmente mi esposa la está dando los domingos, pero vamos a hacer alguna excepción hasta que ella se recupere. Así que ayúdenme, por favor, papás, mamás, ayúdenme con los niños para que vamos a tratar de mantenerlos un poquito quietecitos mientras damos la enseñanza. Gloria a Dios. Gracias por su atención. Efesios capítulo 5, el verso 7 lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la escritura: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y note, no lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios que nos manda a cada uno de nosotros. Verso 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo lo que usted hace, por la misericordia, por sus bondades, porque siempre usted está con nosotros. Te alabo y te bendigo. Ayúdanos, Señor, a aprender un poco más en este día de tu poderosa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Tal como lo veníamos anunciando un par de semanas atrás, este día vamos a estar dando un poco, hablando acerca de lo que es la celebración de lo que el día de mañana. Algunos ya se adelantaron a hacer esta celebración y yo no sé si usted ha estado viendo las noticias el día de ayer en el país, allá en Seúl, Corea. Más de 150 personas murieron en una estampida de jóvenes que oscilan entre, no pasan de los 20, 22 años. Puros jóvenes estaban llevando a cabo la dichosa celebración del Halloween. No saben las autoridades todavía qué pasó, pero hubo una estampida en un callejón y salieron corriendo y se pisotearon. Salieron allí pues pisándose unos a otros. Llegaron hasta el punto que ahora hay, o se conoce según la noticia, más de 150 jóvenes que murieron por estar celebrando la dichosa fiesta del Halloween. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Déjame presentarle un poco acerca de lo que es esto, más o menos de dónde se originó y todo. Déjeme plantearle cómo se ha venido esto trayendo hasta nuestros días y luego nos adentramos al contexto de la palabra de Dios, porque es importante ver el origen de estas cosas, pero también nos damos cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces el tema para esta mañana es no al Halloween. Eso es el tema de esta mañana, no al Halloween. Perdone si no lo pronuncio bien, pero así lo entiendo yo y así yo creo que usted me está entendiendo. Entonces ese es el tema o título para esta mañana y yo creo que de alguna manera todos ya tenemos una idea de lo que es o de qué consiste esta celebración, si le podríamos llamar celebración. Sin embargo, no está de más reforzar lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a esta tradición, porque hay que hablar lo que es, hermanos. Es una tradición, no es bíblica, no aparece en la palabra de Dios, es una tradición de hombres. Si en esta mañana comenzáramos a mencionar un poco acerca de las diferentes tradiciones de hombres, hay muchísimas, y por eso es que usted y yo como pueblo de Dios debemos de estar continuamente aprendiendo de la palabra de Dios para que nos demos cuenta qué cosas son de hombres y qué cosas provienen de la palabra de Dios. Entonces adentrémonos un poquito a lo que es el Halloween. Déjame hablarte un poco de lo que significa esta palabra, cuáles fueron los orígenes o qué se quiso dar a entender al principio, pero con el paso del tiempo se ha ido distorsionando a tal grado que hoy cuando se habla de Halloween, la mayoría dice la celebración de las brujas o el día de las brujas. Entonces la palabra Halloween viene de una contracción gramatical. No soy experto en esto, pero tengo mis apuntes que investigué un poquito. Y entonces dice que viene de una contracción gramatical que es la palabra Old Hallow, que Ebony,
que quiere literalmente decir en español víspera de todos los santos. De ahí es donde originalmente sale esta palabra. O también quiere decir noche de los muertos, o también ya hoy actualmente con el paso de los años se ha venido conociendo como la noche de bruja. Entonces eso es prácticamente lo que esta palabra quiere decir, Halloween. De alguna manera en un principio se le dio el énfasis como a festejar lo que es la víspera de todos los santos. En algunos países, ustedes saben, cuando ya nos estamos acercando al 1 o 2 de noviembre se celebra lo que es el Día de los Muertos. No sé si algunos saben de eso, pero en nuestros países es bastante común. Entonces de alguna manera se le estaba dando ese énfasis al comienzo, pero con el paso del tiempo fue cambiando de nombre, y ahora cuando se habla de Halloween ya no se está hablando de la víspera de todos los santos, sino la noche de los muertos, o últimamente la noche de brujas. Sabemos que se celebra el 31 de cada octubre de cada año. Otros nombres con los cuales le conocemos, pues ya los acabo de mencionar: noche de brujas, víspera de los difuntos, o también, si nos vamos al origen donde todo comenzó, Samhain, que es de donde comenzó todo esto, y ya nos vamos a estar adentrando a todo esto. Ahora, esto del Halloween, amado hermano, no es una celebración que comenzó lo que es aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica. Esto proviene de los países anglosajones y mayormente en Europa. Esto comenzó a celebrarse a partir del siglo XIX, y donde todo esto comenzó, pues no fue en este lugar llamado Estados Unidos o en Latinoamérica, sino que fue allá en lo que es parte de Europa y algunos países aledaños. Entonces nos damos cuenta que todo esto comenzó de una tribu o de un grupo conocido como los celtas, también conocido como los druidas. No sé si usted ha escuchado esa palabra, en donde estas personas de alguna manera tenían cierto tipo de rituales, fiestas o celebraciones entre ellos que eran aplicables para los celtas, que no era aplicable para ningún otro pueblo. Sin embargo, ellos hacían todo tipo de fiestas, y entre esas fiestas hacían unas cuando estaba finalizando el tiempo de la luz y se daba comienzo a el tiempo de las tinieblas. Entonces por ahí es donde comienza todo eso. No sé realmente quién lo trajo para Latinoamérica o para América, no lo sé realmente, porque no lo dice la historia. Lo cierto es que por allí comenzó a filtrarse, y poco a poco se ha ido expandiendo en todo el mundo. Entonces vemos que hay cosas comunes que ocurren en la celebración del día de Halloween, como las palabras, la del dulce o el truco, que de alguna manera esto viene siendo un pequeño disfraz, porque realmente todo eso tiene connotaciones que está aplicándose a otras cosas. Solamente son unas palabras tal vez fáciles de decir o inocentemente se pueden pronunciar, pero detrás de todo esto hay mucha tela que cortar. La mayoría de personas se disfrazan, se ponen ropa de disfraz en ese tiempo, y los objetivos o cosas que más se dan en este tiempo, usted ha visto las tiendas llenas con dulces, con máscara y tantas cosas promoviéndolo, pero ya en el día como tal lo que más se lleva a cabo son construyen o mandan a hacer casas embrujadas o que tengan apariencia de embrujadas. Algunos van a ver películas de terror y todo eso, que es lo que más se lleva a cabo en este día. Pero cuando vemos poco a poco en nuestra actualidad, nos damos cuenta que está muy lejos de lo que comenzó o de lo que celebraban los celtas. Ahora, con esto no estoy tratando de justificar que lo que celebraban los celtas era algo bueno, no, es totalmente hablando de hechicerías y cosas perversas, pero de allí surgió, y ahora en día se habla mucho de lo que es, cuando hablamos de Halloween, se habla mucho de la celebración del Día de las Brujas. Ahora, imagínese usted que cuando decimos la palabra Halloween, lo que todo mundo comúnmente entiende es celebración del Día de las Brujas.
Y ahora, yo sé que muchas veces hay personas que tienen el concepto de decir, hay brujas buenas o brujas blancas, pero hay brujas negras también. O como muchas veces la gente dice, hay hechicería blanca o hechicería buena y hay hechicería mala. Por ejemplo, yo me recuerdo que allá en mi país la gente dice, no, a ti alguien te hizo algún hechizo, pero el hechizo fue malo porque te está causando cosas malas. Entonces tienes que ir donde otro brujo o una bruja o donde alguien para que te haga el hechizo para contrarrestar lo que el brujo malo o la bruja mala te hizo. Entonces te va a hacer otro hechizo. Pero sabemos usted y yo que dentro de la palabra de Dios no hay diferencia entre hechicería blanca o hechicería negra. Todo es malo delante de la presencia de Dios. Como cuando hablamos de las mentiras, no hay mentira grande o mentira pequeña. Si la utilizamos para ayudar a alguien o no, mentira, es la misma falta. Entonces, de la misma manera estamos hablando que la gente hoy en día dice, vamos a celebrar el Día de las Brujas. Pero cuando conversamos con la mayoría de personas, ellos ni siquiera tienen la más remota idea de qué se trata cuando se habla de las brujas como tal. La mayoría solo porque se mira bonito, diríamos en México, se mira chido, ¿verdad? Se mira bien, pues se mira muy bonito. Vestirse una vez al año no hace daño, dice el refrán, vestirnos diferente y todo eso, pero la gente no se da cuenta que detrás de todo eso hay cosas perversas. Entonces, ¿dónde comenzó el Halloween? Hermanos, comenzó en una fiesta que iniciaron las tribus celtas, en el cual se resaltaba el cambio de la vida a la muerte. Imagínate, hermano, qué celebración. Bueno, cuando yo veo esto digo, qué celebración más como ridícula. Celebrar, en vez de celebrar la vida, celebran la muerte. Entonces ellos celebraban el cambio de la vida a la muerte. Entonces las brujas celebran la fiesta del Halloween como la fiesta del Samhain, o conocida como la primer fiesta del año de la brujería. Es decir, cuando nos vamos a meter un poco, estudiar un poco de lo que es el área de la brujería, para ellos el primer día con el cual ellos inician la brujería en su mayor capacidad, si pudiéramos usar esta palabra, es precisamente el día de Halloween, donde todo el mundo está celebrando, entre comillas, inocentemente las brujas, porque las brujas existen. Yo no sé si usted lo cree o no, pero la palabra de Dios habla de que el mal existe y el mal es algo real. Entonces ese día lo utilizan ellas para comenzar la mayor práctica de brujería. Ahora practican también lo que es la adivinación y practican lo que es ahuyentar los malos espíritus, y todo eso, amados hermanos, comenzó con estas tribus celtas, en donde ellos llevaban a cabo exactamente todo eso. Dentro de las tribus celtas ellos utilizaban maneras de cómo poder ahuyentar los malos espíritus. Casualmente, cuando se celebra el Halloween, lo que hace la gente es comprar las dichosas calabazas y las pone en la entrada de la casa. Pero cuando está colocando en la entrada de la casa, la mayoría de personas, vuelvo y repito, como desconocen el trasfondo o el origen de todo esto, entonces dicen, ay, qué bonito se mira la casa, qué adornada se mira la casa, le ponen lucecita o algo. Pero lo que se usaba, esa manera de que se usa de poner calabaza en la entrada de la casa, en el patio, en la puerta o alrededor, lo que se usaba comúnmente o en el origen era para ahuyentar malos espíritus. Para eso se utilizaba, no se utilizaba como un adorno, sino para ahuyentar los malos espíritus. Yo sé que hoy mucha gente lo usa hasta como linterna y todo eso, pero la gente no está entendiendo que en el comienzo todo esto se utilizaba para ahuyentar malos espíritus. ¿Quiénes eran los celtas o las tribus celtas? Pues eran conocidos como indoeuropeos procedentes de Anatolia, eso es Asia Menor, lo que hoy comúnmente sería conocido como Turquía.
De allí es donde provienen las tribus celtas y de allí se fueron expandiendo por todos lados. Y usted sabe, por lo general, cada uno de nosotros, los seres humanos, por lo general siempre vamos expandiendo nuestras costumbres, nuestra manera de ser. Como nosotros los hispanos venimos aquí, queremos hablar español. Lo mismo si un americano que habla inglés se mueve para otro lado, quiere seguir hablando su idioma, y así sucesivamente cada una de las prácticas o costumbres que tenemos. Entonces los celtas tenían ese tipo de ritos o rituales que son propios, que los identificaban a ellos, en donde ellos tenían una visión un tanto particular acerca del tiempo, porque para ellos lo que es el inicio de cada año comienza prácticamente al final de lo que es el mes de octubre o inicio de noviembre. Es decir, para ellos el principio del invierno era conocido como la finalidad o el fin de la claridad, y ahora comenzaba la oscuridad. Voy a repetirlo por si no me están entendiendo. Para ellos todo el año estaba finalizando entre lo que es el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que estaba finalizando lo que es el año. Por lo tanto, la vida estaba muriendo, estaba la luz, estaba finalizando, y ahora el 31, el 1 o 2 de noviembre está comenzando las tinieblas o la oscuridad, y entonces ellos se alegraban, hacían una fiesta por eso, porque la luz estaba desapareciendo y ahora estaba comenzando las tinieblas. Eso es lo que creían, o una de las creencias o rituales que tenían la tribu de los celtas. Es decir, para ellos ese lapso de tiempo en donde desaparece la luz y comienza las tinieblas, para ellos era considerado como algo mítico, o llamado como lo es Samhain, que es una palabra que ellos usaban para eso, en donde de alguna manera, porque quedaba como en un paréntesis, porque estaba terminando un año y comenzaba otro, pero ese espacio de tiempo era mediante el cual ellos comenzaban la adoración, la veneración a tantas cosas. Es decir, ese espacio era considerado como una fecha fuera del tiempo, y por lo tanto era algo propicio para que los hombres pudieran tener contacto con divinidades paganas. Eso eran los rituales de la tribu de los celtas, y entonces ese es el origen de lo que es el Halloween. Ahora, ellos no lo miraban como Halloween, solamente como tribu celta. Sencillamente lo que ellos querían era adorar a sus deidades, adorar a cosas paganas, entrar en contacto con malos espíritus para poder practicar una sinfinidad de cosas. Ahora, poco a poco eso se vino trayendo hasta nuestros países, y ahora en día pues la gente ya no le llama a la fiesta de Samhain como la tribu de los celtas le llamaban, sino que ahora le cambian un nombre y le ponen Halloween y tantas cosas. Y ahora vemos que la gente cada 31 de octubre está llevando a cabo esta celebración. Muchos desconocen el origen, pero lo que la palabra de Dios nos dice, y ya vamos a estar adentrando eso, es que nosotros como pueblo de Dios no podemos estar en medio o participando de cosas que son paganas, de cosas que no alaban ni glorifican el nombre del Señor. Vaya conmigo a Efesios 5, el verso 7, que es donde estamos comenzando una vez más. Vamos a leerlo una vez más. Estoy dando una breve reseña histórica de cómo es que se comenzó la celebración del Samhain, pero que ahora se llama Halloween. Entonces estamos viendo que en ese día lo que celebraban la tribu celta era la muerte. Era el hecho de que en ese tiempo comenzaba, o había un espacio de tiempo en el cual ellos podían conectarse con divinidades paganas, con malos espíritus. Entonces eso es lo que ellos celebraban. Entonces se trajo hasta nuestros tiempos y ahora la gente celebra lo que es el Halloween. 5:7 de Efesios dice la Escritura: no seáis pues partícipes con ellos. Y entonces, y como que el versículo queda un poco en el aire, pero continúa diciéndonos la palabra de Dios cuando dice: porque en otro tiempo eras tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice después? Andad como hijos de luz. Es decir, el Señor nos manda a usted y a mí, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, a andar caminando en la luz. Y si vamos a participar en algo, debe ser algo que glorifique y alabe al Señor, no cosas que provienen de las tinieblas. En otro tiempo nosotros participábamos no solamente de esta celebración, sino de muchísimas otras, pero porque no habíamos conocido al Señor. Pero ahora que conocemos al Señor, usted y yo realmente debemos de andar en la luz. Es importante que como iglesia entendamos que nosotros somos y provenimos de la luz. Y como somos parte de la luz, tenemos que caminar en esa luz. Vaya conmigo a lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 18. El verso 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, el verso 9 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 18, el verso 9 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Yo sé que en la celebración del Halloween hay muchos anuncios, muchas compañías que lo salen anunciando y que esto y que lo otro, pero usted y yo sabemos la realidad de todo esto. Ellos no lo están anunciando porque sea algo bueno, lo están anunciando porque tienen productos, artículos que quieren vender. Y en este caso usted y yo somos los compradores que necesitamos comprar todo eso. A ellos no les importa si usted y yo conocemos o no el origen de todo esto, si estamos adorando a Dios o estamos adorando a las tinieblas. A ellos no les importa, posiblemente alguno de ellos sí, pero al final lo que ellos quieren es vender. Pero usted y yo miremos en esta hora lo que la palabra de Dios nos dice. Deuteronomio capítulo 18, el verso 9 en adelante. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Note, yo sé que este verso o estos versículos fueron aplicados directamente al pueblo de Israel unos meses antes de que entraran a Canaán, que representaba la tierra prometida. Ya vamos a estar explicando un poco más de esto, pero note lo que el Señor está diciendo: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Continúe leyendo conmigo el verso 10. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y note lo que continúa diciendo la palabra de Dios: y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13 y último: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Entonces permítame explicarle un poco acerca de este evento que estamos leyendo en este momento. Nos damos cuenta que el Señor saca a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva por todo el desierto y ahora está a punto de introducirlos a Canaán, que es la tierra prometida. Pero cuando revisamos la historia de Canaán a través de lo que el Señor muestra y a través de la historia, nos damos cuenta que Canaán y las naciones de alrededor eran naciones paganas, eran naciones que se dedicaban a hacer cosas perversas delante de la presencia de Dios. Note que el Señor menciona en estos versículos
versículos cuáles eran muchas de las cosas que hacían o practicaban estas naciones. Practicaban la hechicería, practicaban la adivinación, quemaban a sus hijos, los pasaban por el fuego, que por cierto, si usted no tiene una idea, era como una rueda o argolla de fuego, una llama de fuego, y ahí por en medio pasaban a los niños tiernitos como la bebé que tenemos acá, los pasaban allí y los sacrificaban a sus diferentes deidades paganas. Sabemos que es al diablo que lo estaban haciendo. Entonces muchas de estas cosas la hacían toda esta gente y era algo común y normal para ellos. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel. Note, antes de meterlos, antes de que lleguen a la tierra prometida, les dice: mira, estas naciones que están a su alrededor, estas naciones practican el encantamiento, son magos, brujería, consultan a los muertos y tantas cosas. Entonces, yo los voy a destruir, dice el Señor, para que ustedes puedan entrar a la tierra prometida. Pero cuando estén en la tierra prometida, ustedes tienen que tener cuidado de no practicar cada una de las cosas que practican estas naciones que yo estoy destruyendo. Ahora, es decir, amados hermanos, fíjese qué bueno y maravilloso es nuestro Dios, que Él siempre nos habla con lujo de detalle de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, para que nosotros estemos plenamente enterados de qué es lo que está sucediendo, para que cuando nos enfrentemos a situaciones nosotros sepamos cómo hacer. Es decir, que no vayamos a decir: yo no sabía que estas naciones eran brujas, que hacían hechicería, que practicaban adivinación, que consultaban a los muertos, que eran sortílegos, que eran aquí y allá. No lo sabía, pero sí lo sabía. Entonces el Señor dice: no quiero que vayan a practicar ninguna de estas cosas. Ahora, cuando hablamos de la tierra prometida, amados hermanos, nos damos cuenta de que en ese tiempo en el cual fue dada esta palabra, pues simbolizaba Canaán, la tierra prometida. Pero hoy en día, la tierra prometida para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos e hijas de Dios, es el reino celestial. Se recuerda cuando el Señor Jesucristo vino predicando hace más de 2000 años atrás, dice: alegraos porque los cielos se han acercado. Entonces nos damos cuenta que nuestra tierra prometida es el reino celestial. Usted y yo antes no calificábamos, no podíamos entrar al reino de los cielos, pero ahora sí podemos entrar a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En pocas palabras, usted y yo continuamos viviendo en esta tierra, pero espiritualmente podemos entrar a nuestra tierra prometida. Fíjese qué maravilloso es el Señor. Seguimos en esta tierra, pero cuando usted y yo alabamos y bendecimos al Señor, cuando doblamos rodillas y buscamos la presencia del Señor, el Señor se glorifica y nos hace experimentar tantas cosas bonitas. Podemos sentir su presencia. Entonces el Señor trae el cielo, el reino celestial a cada uno de nosotros, y de esa manera nosotros estamos experimentando cada una de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el tiempo en el cual acabamos de leer estos versículos, la tierra prometida simbolizaba un lugar físico y literal. Pero para nosotros hoy en día, la tierra prometida es el lugar donde usted y yo podemos acceder cada día delante de la presencia del Señor. Y sabemos que un día de esto vamos a estar ya no solamente por lapso de tiempo, sino estar durante toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo. Y usted y yo somos testigos de que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces,
El Señor de igual manera, su palabra, usted sabe, la palabra del Señor siempre va a estar para nuestro presente, para nuestro futuro. De igual manera la palabra de Dios hoy en día nos está diciendo, hijo mío, cuando usted entre a la tierra prometida, usted va a tener cuidado de no practicar, de no secundar, de no mezclarse, de no estar allí secundando, de no estar allí diciendo, mire, pero yo no le veo nada de malo. Si es una fiesta, es una celebración inocente, no tiene nada de malo. Bueno, déjeme decirle, hermano, que estamos viendo el origen de todas estas cosas y de cómo esta fiesta es utilizada para propósitos negativos. Y allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que como pueblo de Dios no podemos participar de todas estas cosas. En la fiesta del Halloween o la celebración del Halloween muchas veces se dan prácticas hacia la brujería, hacia el espiritismo y cualquier otra cosa. Imagínate cómo usted y yo como pueblo de Dios, nuestros hijos que son santos en el Señor, podemos permitir que estén envueltos en medio de la brujería, en medio del espiritismo, en medio de la adivinación, en medio de donde se están llevando cosas perversas. Oh hermano, usted y yo como iglesia no podemos participar en estas cosas, ni mucho menos secundar, porque el reino de los cielos nosotros ya vivimos, ya experimentamos las bendiciones y las promesas del reino celestial. Como hijos de Dios, nosotros ya vivimos en el reino de los cielos. Fíjense, seguimos en la tierra, pero nosotros vivimos ya en el reino celestial. Lo único que falta es que se termine de concretizar nuestra morada acá para pasar ya a comenzar a experimentar más y más las bendiciones del reino celestial. Entonces el Señor dice, no quiero que tú, mi hijo, mi hija, te mires envuelto en estas cosas. Mire lo que dice Juan capítulo 8, el verso 12. Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 12. Menciono esto porque realmente muchas, incluso congregaciones, celebran el dichoso día de Halloween, y eso creo que no es agradable al Señor. No porque lo digo yo, sino porque la Escritura dice que nosotros como pueblo de Dios ya no somos parte de las celebraciones que llevan a cabo en este mundo. Juan capítulo 8, el verso 12, cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, pregunto, ¿usted le está siguiendo al Señor? Amén. Una vez más, ¿usted le está siguiendo al Señor? Amén. Entonces dice que si usted y yo le estamos siguiendo al Señor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué pasó con Canaán? ¿Qué pasó con los moradores de Canaán? Y todas esas tierras o esos pueblos que habían alrededor fueron destruidos por cada una de sus idolatrías, cada una de sus abominaciones. ¿Qué hizo el Señor? Los destruyó. El Señor nos habla a cada uno de nosotros que debemos mantenernos en la luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estamos siguiendo al Señor Jesucristo es porque queremos andar en la luz. Ahora, si no estamos siguiendo al Señor, entonces vamos a comenzar a seguir las tinieblas. Y en Halloween, en la celebración del Halloween, lo que se promueve es celebrar las tinieblas. Fíjense, eso es lo que se promueve, celebrar las tinieblas.
alabar a aquel que es amo y señor de las tinieblas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, el verso 14. Ahora pregunto, si nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo representa la luz para nosotros, ¿por qué vamos a estar en las tinieblas? 2 de Corintios capítulo 6, el verso 14. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 6, el verso 14. Dice la palabra del Señor, nos manda a nosotros la iglesia. Recuerde, todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, a los Corintios, a los Efesios, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, etcétera, todas estas cartas han sido escritas y dirigidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces mire lo que dice 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la respuesta. ¿Por qué? Porque alguien preguntará, ¿por qué yo no me debo juntar con los incrédulos? Bueno, aquí viene el Señor diciéndonos, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pregunto, ¿tiene comunión la luz con las tinieblas? No. ¿Tiene comunión la justicia con la injusticia? No. Entonces nos damos cuenta que el Señor dice que si el Halloween, como muchas otras tradiciones o fiestas, son meramente tradiciones en las cuales se está celebrando o dándole honor a las tinieblas, a lo malo, a la hechicería, a lo que es meramente perverso. Entonces, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios vamos a estar celebrando, festejando todas estas cosas? Al contrario, nosotros debemos de mantenernos lejos de todas estas cosas, y si todo el mundo quiere seguirlo celebrando, allá de ellos, pero nosotros nos vamos a mantener firmes en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. O el agua con el aceite no se puede juntar. Aunque usted quiera juntarlo, no se va a juntar. Imagínate, amado hermano, que si miras o alguien te invita para ir a una fiesta donde hay bebidas alcohólicas, usted sabe, música, perreo, como dice la gente, hay de todo eso en esa fiesta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir? ¿O vas a decir que no puedes? Voy a repetir porque no me están prestando atención algunos. Entonces, ¿qué haría usted si lo invitan a una fiesta en donde usted sabe que en esa fiesta, en esa celebración, en ese party, como dice, va a haber bebidas alcohólicas, va a haber música, va a haber perreo, va a haber sangundeo y tantas cosas? ¿Usted iría o no iría? Entonces tal vez alguien diría, no, yo no le veo nada de malo, voy a hacer mi perreada allá adentro. Voy a hacer el baile del torque. ¿Me entienden? Entonces alguien diría, no, yo no le veo nada de malo. Pero cuando nos damos cuenta que todo eso no está promoviendo nada bueno, o dígame usted, echarse una cerveza, ¿qué promueve? Nada bueno. Las consecuencias son terribles. O a otra infinidad de cosas. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Imagínate a un hermano allí pues perreando en una fiesta con sus amigos. O a la hora de las horas se emborracha y después empieza a hablar o a hacer cosas. Terminan muchas veces besándose ahí, hombre con hombre, mujeres con mujeres y tantas cosas. Entonces nos damos cuenta que las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz. Si usted y yo somos luz en el Señor Jesucristo, debemos de tratar de mantenernos donde el Señor Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Decimos allá en nuestra tierra, machete estate en tu vaina. Amén. Si me ayudan atrás, por favor. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros debemos de estar en la luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la celebración del Halloween es una fiesta que está disfrazada.
Y de eso se trata, de disfrazarse, de dar una proyección de algo que no es o de lo que no es la persona. Pero sabemos que el fondo de todo esto son adorar lo que es las tinieblas. Ahora, mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el verso 14 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 5, el verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Mateo capítulo 5, el verso 14 en adelante. Dice la Escritura, note lo que dice la Escritura. Vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Note, no dice ustedes son las tinieblas de este mundo. Note, el Señor está haciendo una clara distinción. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué más continúa diciendo? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está diciendo que son la luz del mundo? ¿A la gente de este mundo? ¿A la gente pagana? ¿O a quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia del Señor Jesucristo. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor dice que usted y yo somos la luz del mundo. Y note, el Señor dice que esta luz es como una ciudad. Y esta luz debe estar en alto, debe estar brillando. Dice que no se puede poner debajo de la cama, debajo del catre o de cualquier otro lugar a manera de que se esconda, sino que se pone en un lugar alto para que todos los que están a su alrededor puedan ser alumbrados, puedan ser iluminados por la luz que usted y yo representamos. Nosotros somos la luz de este mundo. En medio de estas tinieblas hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo. En medio de este mundo perverso y pecador hay un pueblo que todavía alaba y glorifica al Señor Jesucristo. Y sabe que la iglesia del Señor Jesucristo está dispersada por todas partes de este mundo. En cualquier parte de este mundo hay hombres y mujeres que simbolizan, que representan la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si usted y yo entendemos en esta mañana que somos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad si usted y yo hemos entendido que somos la iglesia del Señor Jesucristo? Nuestra responsabilidad es alumbrar a todo lo que está a mi alrededor. Primeramente mi vida, mi casa, los que viven conmigo en mi hogar, donde sea que vivamos, sea una casa, apartamento, trailer, donde sea que vivamos, alumbrarnos a ellos y luego a todos aquellos que están alrededor nuestro. Ese es nuestro objetivo, nuestra tarea. El Señor Jesucristo dijo, usted es la luz del mundo. Usted y yo vivimos en medio de las tinieblas, pero al final estamos aquí no de paso, no como para pasar el tiempo o para perderlo, sino para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Pregunto, ¿usted alguna vez ha visto, escúcheme aquí por favor, ¿usted alguna vez ha visto que un brujo, una bruja, un satanista se viene aquí a la iglesia? ¿Usted lo ha visto? Pero muchas veces nosotros como cristianos queremos estar metidos en cosas de los brujos. Amén. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguna vez usted ha visto a alguien que venga acá que diga, yo soy el brujo tal, hago brujería, hago esto y lo otro y vengo aquí para escuchar la palabra de Dios? ¿Lo ha escuchado?
No, ¿a dónde están ellos? Ellos se reúnen allá con la gente que hace tinieblas, porque hay iglesia de satanistas. Pero muchas veces nosotros como pueblo de Dios queremos estar donde ellos están. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros queremos muchas veces celebrar lo que ellos celebran. Muchas veces queremos participar en lo que ellos participan. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros somos la luz en medio de este mundo. Y esa luz la ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor Jesucristo a través de nosotros quiere alcanzar a más y más almas. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo tengamos esa luz y reflejemos esa luz para que otros puedan ser alumbrados también y puedan salir de las tinieblas y puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas, entonces nosotros no vamos a participar. Ahora, quiero aclarar, la palabra participar a veces como que no la logramos entender y muchas veces decimos, no, pues, pero yo solo le estoy ayudando a arreglarle el disfraz. Eso es participar. No, yo solamente le compré los vasitos o le mandé a hacer el pastel que es de esta manera, o esto o aquí lo otro, le compré los globos o no sé cómo le dirán en otros lados, pues. Entonces, pero eso es participar también. No, yo solo compré los dulcitos y los tengo aquí en mi casa para cuando me toquen la puerta, porque pobrecitos los niños se van a ir y no les van a dar dulce, pobrecitos andan caminando grandes distancias. Eso es participar. Amén. O dice, no, yo solo voy a subir una fotito ahí, como en medio me hice un arreglito. Eso es participar. Y note que la palabra de Dios nos dice, no participemos de ninguna de estas cosas. Y es allí donde nosotros como pueblo de Dios muchas veces no tenemos esa claridad de que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted es la iglesia del Señor Jesucristo, diga un fuerte amén. Amén. Si usted es la iglesia del Señor Jesucristo, diga un fuerte gloria a Dios. Amén. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a mezclar con ellos. Imagínate que usted que me diga algún brujo, mira, te invito a la iglesia satánica. Yo no voy a ir a ese lugar. Yo no voy a ir a ese lugar. Es que yo le podría decir a alguno de ellos, ven acá. No van a venir. Porque ellos no se mezclan. Ellos saben que son tinieblas y no se van a mezclar en un lugar donde hay luz. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 18, el verso 29. Levítico capítulo 18, el verso 29. Aleluya. Levíticos capítulo 18, el verso 29. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Levíticos capítulo 18, el verso 29. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Levíticos capítulo 18, el verso 29. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, oiga, cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones. ¿Cuáles? Las que acabamos de mencionar en Deuteronomio, y aquí hace una lista enorme una vez más, pero por cuestión de tiempo no la vamos a leer. Pero no te dice, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas, dice así su Biblia, serán cortadas de su pueblo. Verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, el Señor,
vuestro Dios. Ahora, note que en el verso 29 dice que cualquier persona que participe, cualquier persona que secunde, cualquier persona que diga, no, yo no le veo nada de malo, el pastor es muy extremista, el pastor vive en la época de Pedro Picapiedra, en la época de caverna, hay que actualizarse, pastor. Cualquier persona que está pensando así, dice la palabra de Dios, será cortada de entre su pueblo. Y tal vez alguien dirá, una cortadita, yo la aguanto. No está hablando eso. No está hablando de una cortadita. Está hablando cortar. El término cortar, cuando investigamos acá, está diciendo va a ser muerto. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si alguien es encontrado que está practicando, si alguien es encontrado que está secundando, si alguien es encontrado que está allí en medio de todo esto, usted sabe que a veces nos gusta estar en medio de aquellos grupos en donde están hablando tantas cosas malvadas, leperadas y chistes robos y todo eso. Yo no estoy participando, pero está oyendo y está riéndose. Qué buen chiste. Bueno, el Señor dice, cualquiera que está allí en medio de eso será cortado. Decimos acá, pasó a mejor vida. No pasó a mejor vida, porque si no está en Cristo Jesús, no pasó a mejor vida, pasó a mala vida. Entonces nos damos cuenta, note cómo el Señor es de estricto, de rígido, cuando el Señor dice, como pueblo de Dios no podemos estar envueltos en estas cosas. No podemos estar, como decíamos la vez pasada, como nosotros como pueblo de Dios vamos a estar metidos en una cantina o en un bar. No vamos a decir, es que estoy evangelizando al cantinero. O metido en un burdel. No, es que estoy evangelizando a las muchachas. Por favor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros como luz, como la iglesia del Señor Jesucristo, no podemos estar envueltos en ninguna de estas cosas. Mejor que digan que somos creídos. Mejor que digan que somos orgullosos, pero no vamos a participar de ninguna de estas cosas. Porque si nosotros comenzamos a participar, a lo mejor no va a pasar como pasaba en el tiempo antiguo, que en ese momento sacaban al hombre, y no solamente al hombre o a la mujer, sino a toda la familia. Y si tenía unos 10 hipotes, todas las familias eran muertos en ese momento. A lo mejor no va a pasar eso literalmente hoy en día, pero delante de la presencia de Dios es cortada nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Ahora imagínate, hermano, que nosotros muchas veces poder llegar a pensar o creer que estamos bien con el Señor y realmente hace tiempo se cortó esa comunión, esa relación con el Señor. Imagínate, hermanos, yo no quiero que mi relación con el Señor se vea truncada, se vea cortada, se vea amenazada por lo que yo estoy haciendo, sino todo lo contrario. Yo quiero estar siempre en armonía, en comunión con mi Señor, que si suena esa final trompeta, yo me voy con el Señor, sea que la muerte me visita también, yo me voy con el Señor. Yo no quiero tener duda en mi corazón, sino todo lo contrario. Quiero alabar y bendecir el nombre del Señor. Sabe que nosotros muchas veces tratamos de alguna manera de aminorar las cosas. Muchas veces tratamos de justificar tantas cosas, como muchas personas que estarán, a lo mejor van a ver esta predicación, u otras van a decir, yo no le veo nada de malo una celebración. Como hace poco estaba viendo un pastor muy conocido y cantante muy conocido, donde él estaba diciendo que él no le ve nada de malo a esto, que las iglesias son muy ridículas, cuadradas y extremistas, que el que está pensando así realmente es una persona que se ha quedado en la época de piedra o de caverna. Entonces nos damos cuenta que hay muchas congregaciones, muchos pastores reconocidos que lo están haciendo, pero déjame decirte, amado hermano, no se trata de lo que hagan los demás. Vuelvo y repito, si otro lo quiere hacer, allá de él, pero yo prefiero obedecerle a mi Señor, a lo que dice el Señor en su palabra. Y el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que yo prefiero obedecer lo que dice la palabra del Señor.
El Señor dice en su palabra que cualquiera que participa será cortado. Entonces yo no quiero ser cortado de la presencia del Señor. Repito y recalco y enfatizo, sé que en el tiempo antiguo la persona era muerta en ese mismo instante. Era muerto, sin importar la posición, si tenía plata o no, era muerto inmediatamente. Hoy no pasa eso literalmente, pero en un sentido espiritual nosotros nos vemos que está siendo cortada esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Colosenses capítulo 3, papá, mamá, yo sé que los niños a veces molestan demasiado, papi, yo quiero que me compres el disfrazito. Mami, yo quiero que me compres allí el disfrazito. Me quiero disfrazar de una cosa. Yo sé, cómprame dulces, aunque sea, papá. Aunque sea dulce, cómprame. Pero nosotros no debemos de participar en eso. No debemos de participar. Y vuelvo y repito, mucha gente lo mira como un extremista esto, pero al final pensémoslo de otra manera. Lo que mencioné hace un buen rato. Cuando alguien dice una mentira, no importa si fue una mentira grande o una mentira pequeña, ¿correcto? Mentira es pecado. Si fue una mentira blanca o negra, como la gente dice, o piadosa, al final mentira es mentira. Amén. Entonces, si alguien dice una mentira, a partir de ese momento cayó en pecado, ¿correcto? Ahora, si está en pecado, ¿puede heredar el reino celestial? Entonces nos damos cuenta que al final se trata de que no si nosotros justificamos, no, sino lo que el Señor nos enseña en su bendita y poderosa palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Si me ayudan atrás, por favor. Gloria sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Halloween, ¿es de arriba o es de abajo de la tierra? Una vez más, Halloween, ¿es de arriba o es de abajo de la tierra? ¿Es del cielo Halloween? Bueno, si fuera del cielo, yo fuera el primero que aquí esto estuviera adornado ya, todo esto acá, lleno de dulces, y aquí estuviera lleno de gente también. Lleno de gente y dulce y esto acá, pero no es del cielo, es de acá, de la tierra. Y vemos que los orígenes de esta celebración son perversos. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, pregunto, ¿usted está en Cristo? Una vez más, levánteme su mano si usted está en Cristo. Amén, levánteme su mano, usted está en Cristo. Ok, para usted es esta palabra: de modo que si alguno o alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si antes participábamos, si antes celebrábamos, si antes lo hacíamos, correcto, era antes, porque no conocíamos la palabra de Dios, no habíamos venido a los pies del Señor Jesucristo, vivíamos en las tinieblas y creíamos que las tinieblas era algo bueno, que era algo normal, pero realmente no era algo bueno y no lo es hasta el día de hoy. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo.
Me gustaría que en su tiempo libre busque el testimonio de esta ex bruja y satanista llamada Doreen Irving. O Irving, gracias hermana. Me gustaría que en su tiempo libre busque el testimonio. Incluso hay un libro que esta hermana o mujer de Dios, porque ahora está convertida al cristianismo, ha escrito acerca de todas las cosas terribles y perversas que ellos hacían. Y por supuesto ella ya no es bruja, pero sabemos que ese mal o estas cosas perversas continúan todavía hasta el día de hoy. Ella menciona con lujo de detalle todas las cosas que se llevan a cabo el día 31 de octubre de cada año, donde ella en cortas palabras, ella dice: hay cosas terribles que se llevan a cabo y nosotros como pueblo de Dios no podemos participar de estas cosas. Pregunto, si somos nuevas criaturas, ¿por qué vamos a seguir participando de cada una de estas cosas? Póngase en pie en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese, y quiero una vez más recalcar en esto, porque creo que es allí donde muchos y muchas están teniendo problemas. Escúcheme con atención, deje la distracción un momento y escúcheme con atención. El Señor Jesucristo dice que usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Una vez más, es lo que dice el Señor. Ahora la pregunta es, ¿usted realmente cree que es la iglesia del Señor Jesucristo? Escuche, no solo se adelante y diga amén, amén, no, piénselo detenidamente lo que estoy diciendo. El Señor dice que usted y yo somos la iglesia del Señor. Ahora, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que es la iglesia del Señor? Porque si usted y yo somos y creemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, significa que en nosotros recalca una responsabilidad, una tarea que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Y la primera tarea o responsabilidad, si lo podemos decir de esa manera, es que usted y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Fíjese, es lo primero, luz. Tenemos que ser luz para nosotros, para los que viven en casa, para nuestros hijos y para todos los que están alrededor nuestro. Esa es la primera tarea. Si usted y yo creemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, no vamos a participar en ninguna de estas cosas. Y tampoco nuestros hijos. Porque muchas veces podemos decir, pastor, yo no estoy participando, pero tal vez los hijos están participando. Amén. O muchas veces decimos, pastor, yo me estoy sometiendo a Dios, pero los hijos no. Y pregunto, ¿los hijos son responsabilidad de quién? ¿Del pastor o de cada uno de nosotros? Amén. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros somos la iglesia del Señor. Imperfectos, con defectos, con muchos problemas, pero aún así continuamos siendo la iglesia del Señor Jesucristo por la gracia y misericordia de Él. Pero eso no nos quita que debemos de tratar de ser luz. Y por lo tanto nos damos cuenta que la palabra del Señor nos manda a buscar lo celestial, a buscar las cosas de arriba, no las de esta tierra. ¿Por qué el Señor nos manda tanto a buscar las cosas de arriba y no las de esta tierra? Porque las de la tierra son temporales. Es algo pasajero. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces nosotros como iglesia debemos de tratar de seguir, de obedecer la palabra de Dios, porque la palabra no va a pasar. Entonces vamos a tratar de obedecer la palabra de Dios, y si alguien más quiere hacerlo de esta tierra, allá de él, pero nosotros como iglesia vamos a seguir la palabra de Dios. Allí donde usted está, cierre sus ojos un momento, vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad
que Él nos da en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, vamos a venir con palabras de gratitud en esta hora. Vamos a alabar y bendecir al Señor. Allí donde tú estás, por unos instantes, casi estamos terminando. Allí dedica unos minutos para darle gracias al Señor. Dedica unos minutos para darle gracias al Señor. Dediquemos unos minutos para alabar y bendecir, para alabar y bendecir el nombre de Jesús, porque tú y yo somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor no participamos en estas cosas, no participamos en nada de esto, aunque se mire divertido, dicen algunos, aunque se mire entretenido, pero nosotros, ni nuestros hijos, nuestras familias, dijo Josué en cierta ocasión, escogeos vosotros, ustedes decidan a quién van a servir, a quién van a aplaudir, cómo quieren vivir en sus vidas, en sus casas, en sus caminos. Pero yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Habrá un hermano, una hermana en este día que pueda decir, mi casa, yo y mi casa vamos a servir al Señor, yo y mi casa vamos a adorar a Jesús, yo y mi casa vamos a alabar a Jesús. Habrá alguien que le diga, mis hijos, un papá, una mamá, que diga en esta mañana, mi hijo, aunque me haga berrinche, aunque se enoje, papi, cómprame el disfraz, déjame ir con mis amigos, déjame ir ahí con los vecinos, aunque se enojen, nosotros vamos a elegir quedarnos a servir al Señor, a adorar al Señor, a adorar a aquel que vive, aquel que es luz, aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a continuar en las tinieblas? No vamos a continuar. No vamos a regresar a las tinieblas. Si el Señor nos ha sacado de allí, iglesia, si el Señor nos ha sacado de las tinieblas, ¿cómo vamos a salir cómo vamos a querer regresar allá? Sabemos que Satanás, el diablo, dice la Escritura, se disfraza como ángel de luz. A él le encanta disfrazarse todo el tiempo. Por eso espera que tú y yo utilicemos un disfraz. Y por qué no, dice las personas afuera, ocupar un día en el cual se celebra las tinieblas, pero tú y yo no vamos a participar. Nosotros no vamos a participar de las tinieblas. Nosotros no vamos a